rompe tú, porque él todavía está aquí buscando la música. Habla. Bienvenidos a su programa Voces desde el Exilio, donde estamos compartiendo como amigos y entre amigos, dialogando e informando temas de actualidad relacionados con nuestra comunidad hispanoparlante. Hoy con Fabio Martínez, César Ávila y Ricardo Puentes. Muy buenas tardes, hoy aquí en su programa Voces desde el Exilio con Ricardo Puentes, Fabio Martínez y una invitada muy especial que ya Ricardo va a tener el honor de presentarla. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a Fabio, a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen por Facebook, por iTunes, por la emisora aquí directamente. Para quien quiera comunicarse, tenemos el 407-343-6001, 407-343-0175. El tema de hoy es sobre Venezuela. Hemos escuchado lo que pasó con las elecciones de la Asamblea Nacional, todo este espectáculo que dio el señor Guaidó, Santa Luna Verja, bueno, todo lo que vimos a través de los noticieros, pero que muchos no han entendido qué fue lo que realmente sucedió. Nuestra invitada de hoy, estamos esperándola, se llama Patricia Poleo, una importantísima periodista investigativa. Yo creo que es la más importante periodista en Venezuela. Descubrió muchísimas cosas, el escándalo de Montesinos, todo este asunto con Hugo Chávez, con el golpe, cuando se reunió con gente del Polo Democrático, entre Gustavo Petro, algunos militares en Colombia, en las Islas Margarita. Ella siempre ha sido un referente de todos los que hemos investigado el tema del Foro de Sao Paulo. Fabio, muy buenas. Aló, Fabio. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Desde el último fin de semana que voy a pasar ahora, este fin de semana que viene aquí en Medellín, y estaremos allá la próxima semana desde Kissimmee, Florida, hablándoles a todos. Qué bien. Y vale la pena mencionar aquí, nuestro compañero Fabio Martínez estuvo de cumpleaños la semana pasada. Feliz cumpleaños, Fabio. Gracias, César. Lo pasé delicioso aquí en Colombia. Me alegro. Allá en la tierrita querida. ¿Cómo la pasaste? Imagínate que tuve 3 serenatas el mismo día, desayuno, almuerzo y comida. Eso solamente se da aquí en Colombia. Qué bien, hermano, qué bien. Me alegro que hayas recibido ese detalle de cariño de todos los que te rodean allá, y nosotros obviamente un abrazo desde la distancia, mientras lo podemos hacer personalmente cuando regreses aquí a Orlando. Bueno, sí, como lo mencionaba Ricardo, hoy tenemos a una gran periodista, Patricia Poleo, que es de Venezuela. Nos viene aquí a compartir sobre sus impresiones, análisis sobre lo que está sucediendo y ha sucedido en Venezuela. Así es, Ricardo. Sí, ella se acaba de comunicar con nosotros, está un poco en medio de un tráfico, pero ya en un par de minutos se comunica con nosotros. Pero, Fabio, ¿qué opinión tienes de lo que ha sucedido en Venezuela, de las elecciones? Vamos a tratar también aquí el tema de Soleimani y su influencia, la influencia de Irán en Latinoamérica y en Venezuela, que también quien descubre todo esto es Patricia Poleo. Entonces ya casi... Pues, te cuento que aquí en Colombia lo de las elecciones en Venezuela ha sido más bien una noticia de segundo o tercer plano. Lo que sí ha venido sonando últimamente es que se han empezado a ver pasaportes de personas del Medio Oriente con nacionalidad venezolana. Han empezado a salir de eso y se han empezado a ver también visas en estos visados norteamericanos en estos pasaportes, que están haciendo una investigación ahorita mismo de cómo está sucediendo eso.
Yo lo había oído hace unos años ya, de que habían personas del Medio Oriente que iban a Venezuela, sacaban su pasaporte venezolano y se venían aquí a Colombia y sacaban visas norteamericanas desde la embajada de aquí de Bogotá. Entonces, eso ha venido sonando desde hace muchos años, pero ahora parece que a raíz de lo que está pasando en Irán, como que se ha vuelto otra vez a escarbar el avispero y están un poco alarmados aquí con ese tema. Bueno, parece que ya tenemos en sintonía a Patricia Poleo. ¿Nos está escuchando, Patricia? Patricia, ¿nos está escuchando? Aló, Patricia. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí. Bueno, Patricia, ya hicimos una presentación muy breve tuya, pues hay mucho que decir acerca de ti. Te agradecemos el tiempo que te estás tomando para estar en este programa acompañándonos. Repetimos, la periodista, para mí personalmente, yo creo que para mucha gente, la periodista venezolana más importante, que ha descubierto muchísimas cosas, está en el exilio, está viviendo en Florida. Patricia, el tema de hoy, a nosotros nos sorprendió una avalancha de imágenes de Guaidó saltando una verja para entrar, que no lo querían dejar entrar para las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que pasó realmente allá? ¿Qué elecciones eran esas en Venezuela? Bueno, son elecciones en Venezuela. En Venezuela no se puede hablar en la situación en que vivimos, no se puede hablar de elecciones precisamente, ¿no? Entonces, todo esto ha sido producto de insistir en hacer las cosas como si Venezuela fuera un país normal donde funcionan las instituciones. Hoy mismo estamos viendo un escenario que tampoco se lo esperaba a nadie, porque es que el tema es que hemos tenido una oposición que lamentablemente no ha identificado exactamente contra quién está luchando, ¿no? Hoy Nicolás Maduro dio su memoria y cuenta, que es obligación del presidente constitucional, la dio ante la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que en este momento que estamos hablando ya hay 3 organismos que para mí los 3 terminan siendo ilegítimos por la forma en que se escogieron sus autoridades. Bueno, son 3 organismos que legislan: la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional que encabeza Guaidó y la Asamblea Nacional que encabeza Luis Parra, ¿no? Entonces, ayer ya, por ejemplo, Guaidó convocó para mañana una sesión, mañana miércoles, y al terminar Maduro de dar su memoria y cuenta, Diosdado Cabello también convocó para mañana miércoles. Entonces, en eso van a tener a los venezolanos hasta qué momento del año, ¿no? Hasta qué fecha del año vamos a estar viendo esto que ya se ha convertido como realmente en una distorsión de lo que es la política y de lo que es el manejo de las instituciones. Entonces, ya hay un país que está ya agotado con esto. Yo en esto, es una de las cosas que puedo, por ejemplo, digamos, compartir del discurso de María Corina, del video, que es lo único que se ha escuchado de ella con todo esto que ha pasado. Porque ya hay un país que está agotado con esto, porque está agotado también de no recibir respuestas. Y entonces hay un sector político que está actuando como una burbuja, mientras el país está tratando de sobrevivir. La mayoría de los venezolanos están tratando de sobrevivir y no hay respuesta para nadie, a los problemas de nadie. Entonces, yo creo que esto simplemente aquí se está provocando una crisis. Es mi tesis desde el primer momento que ocurrió todo esto, lo de Guaidó brincando la cerca, etcétera. Yo creo que están provocando la crisis para que la comunidad internacional termine aceptando unas elecciones en las condiciones que el régimen las imponga, ¿no? Que sería la única forma que ellos van a plantear para resolver la crisis institucional, que es lo que ellos están planteando. Entonces, ayer, por ejemplo, Juan Guaidó le comunicó a el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, a Padrino López, le comunicó que iba a estar en la asamblea, que se iba a hacer una sesión por el Día del Maestro el miércoles, y le pidió seguridad. Entonces, si tú le estás pidiendo seguridad al ministro de Nicolás Maduro, es porque tú estás reconociendo a Nicolás Maduro como presidente. Totalmente. Entonces son cosas, el país está viendo todo esto.
tenemos un país que ha madurado políticamente y no hay que decirle mucho las cosas, sino ponérselas, mostrarle los hechos en contexto, ¿no? Poner los hechos uno al lado del otro, por decirlo de alguna manera. Y el país se da cuenta de que esto ya raya una caricatura, ¿no? De lo que es la política. Entonces, hoy el primero que se presentó a la memoria y cuenta de Nicolás Maduro fue precisamente Padrino López. Entonces, su respuesta a la carta que le envió Juan Guaidó. Entonces, ya hoy hubo también un evento religioso en Venezuela que es muy importante porque es la procesión de la Divina Pastora. Entonces, está convertido también en una forma de medirse políticamente. Entonces, ahí estaba presente María Corina, estaba presente Juan Guaidó. Entonces, lo que estamos viendo todos los días es eso, imágenes, ¿no? Imágenes, estamos viendo de un lado y del otro estrategias políticas o estrategias, digamos, estrategias de campaña política o de campaña electoral en un país que no ha definido quién preside la Asamblea Nacional, quién legisla. Hoy Diosdado Cabello dijo que la Asamblea Nacional Constituyente va a comenzar a legislar, que las comisiones van a comenzar a funcionar en la Asamblea Nacional Constituyente, pero además ya ellos están avanzando con el comité que va a designar a las nuevas autoridades electorales. Ellos van directo a unas elecciones. Yo he dicho, bueno, yo calculo que ya en marzo ya tendremos la fecha de las elecciones, si es que no son en marzo. Porque además el régimen tiene que avanzar rápido, pero tiene que hacerlo rápido, aprovechando que Guaidó está muy bajo en la popularidad definitivamente por todos los desaciertos del año 2019. Entonces tienen que aprovechar eso, porque tampoco es que Maduro tenga popularidad, ¿no? Entonces tienen que aprovechar que la oposición está muy mal, la oposición que es la que se ha legitimado a nivel internacional, por decirlo, porque yo creo que oposición somos todos, incluyendo los que no apoyamos las políticas de Guaidó. Entonces, lamentablemente eso es lo que le viene al país, si no ocurre algo antes, es que vamos a unas elecciones, ellos van a escoger a dedo, a seleccionar quiénes van a formar parte de esa nueva Asamblea Nacional. Y pues perderemos la única opción que teníamos de lucha, o por lo menos la única opción institucional, y además la única institución legítima en Venezuela. Porque lo único que se ha escogido en Venezuela realmente con votos del pueblo, que no pudieron robárselos al pueblo, es esta Asamblea Nacional que está funcionando en este momento. Patricia, una pregunta, pero cuando uno ve todo eso, yo me pregunto, ¿quién realmente tiene el poder ahí? Bueno, el poder lo tiene Maduro porque Maduro tiene la fuerza de su lado, tiene a los militares de su lado. El otro día decía Guaidó cosas como que ellos no tienen el pueblo, ellos no tienen nada, ellos no tienen apoyo, ellos lo único que tienen es la fuerza. Bueno, eso es todo en Venezuela, porque estamos hablando de una fuerza que no se mide, estamos hablando de una fuerza que viola derechos humanos, estamos hablando de una fuerza que hizo lo que hizo el 5 de enero, que acordonó la Asamblea Nacional. Yo era reportera de Congreso, fui reportera de Congreso muchos años y jamás vi este acordonamiento alrededor de la Asamblea Nacional, no lo vi ni siquiera con Hugo Chávez. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno se da cuenta de que ellos están dispuestos a todo con tal de evitar que la oposición cumpla con la misión que debe tener de sustituir y sacar, pues, yo diría no sustituir a Maduro, sino hacer un cambio de sistema en el país, ¿no? ¿Tú crees, perdóname, ¿tú crees honestamente que habrá un cambio con Guaidó? No, yo definitivamente, yo no he sido muy claro y por eso también recibo críticas de lado y lado, ¿no? Guaidó ya no puede hacer nada en el país, sobre todo porque el tema aquí es a quién está apoyando a la gente, ¿no? Mañana van a hacer una demostración, el régimen va a hacer una demostración de que tiene apoyo popular, forzado como todos lo sabemos, ¿no? Porque obligan a la gente a ir, a los empleados públicos, otros porque, bueno, les dan algo a la gente que está pasando necesidades y entonces le ofrecen algo para que vayan, pero ellos van a legitimar su posición mañana con la gente en la calle. Y Guaidó no lo ha podido hacer, convocó a unos cabildos el fin de semana, no le asistió gente, Guaidó, bueno, recibe afecto popular, digamos, yo digo que es como zarandulero, ¿no? De gente que lo encuentra en la calle y lo saluda, pero ya es una cosa que se disolvió. La popularidad de Guaidó se disolvió
y ya no tiene, claro, sigue teniendo el apoyo internacional, pero eso tiene un límite también, ¿no? Eso tiene un límite también. Hasta que la comunidad internacional diga, bueno, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? ¿Hasta dónde el país va a soportar? Cuando te digo país, te digo la gente que está pasando hambre, la gente que no puede acceder a un pasaporte, la gente que no tiene educación, que no tiene medicina. Eso va a llegar un momento en que va a explotar. Sobre todo va a explotar la región. Claro. Va a explotar cada país que está recibiendo a los venezolanos de una manera que ya no hay país que soporte en el sentido social, ¿no? Del problema social que está teniendo. Cuando tú lees lo que ocurre, mira, en las páginas rojas, como decíamos los periodistas de antes, ¿no? Las páginas de suceso, las cosas que ocurren con venezolanas que están en Panamá, que están en Perú. O sea, la crisis que ha traído esto ha sido una crisis social a toda la región, por las enfermedades, por los crímenes, por todo lo que hay alrededor de la comunidad venezolana, que es muy lamentable. Es muy lamentable. Patricia, le habla César Ávila. Quisiera preguntarle, ¿en qué posición realmente usted analiza en que se encuentre María Corina? Mira, María Corina tiene un discurso que para mí es impecable. Me parece que tiene el discurso que, si lo ponemos en ejecución, es el discurso de reconstrucción del país, ¿no? De reconstrucción de la economía, de reconstrucción de las instituciones, pero para reconstruir primero hay que sustituir el sistema de gobierno. Y entonces, en ese punto, digamos que ese trayecto entre sustituir y poder reconstruir el país, pues ese es el trayecto que no hemos podido avanzar. Y María Corina sí tiene apoyo popular, digamos, porque ella se ha dedicado a recorrer el país. Los medios de comunicación, digamos, los tradicionales no cubren a María Corina, no le dan espacio a María Corina, no muestran los actos que María Corina hace en el interior de la República, pero ella, por ejemplo, se ha dedicado a hacer algo que a mí me parece importante, que es formar un liderazgo que es bien coherente. Yo tengo muchos contactos porque ellos incluso lo buscan a uno para estar en el programa y hablar del país y decir cuáles son los planes, y me parece que son realmente muy coherentes, ¿no? Pero ella no tiene el apoyo internacional y no la legitiman como para cruzar ese puente entre la sustitución de Maduro y la reconstrucción del país, y eso es lo que no hemos logrado. No hemos logrado a alguien que logre cruzar ese puente. Bueno, Fabio, no sé, ¿tú tengas alguna pregunta? Fabio. Es que la he escuchado a ella y verdaderamente no estaba por fuera, no estaba muy al tanto de la situación en Venezuela. Estoy escuchando y aprendiendo. Hay una sensación, Patricia, entre mucha gente de derecha que está siguiendo el proceso en Venezuela y no ve a María Corina muy coherente, la ve muy aliada al régimen de Maduro. Parece todo, como tú has dicho, un gran circo donde cada uno tiene su papel muy definido y donde todos están contentos con el papel que están cumpliendo, mientras el pueblo venezolano realmente es el que está sufriendo y, como tú dices, ocasionando una tragedia humanitaria y sufriendo una tragedia humanitaria en Latinoamérica. ¿Qué piensas tú de eso? Pero, ¿te refieres a María Corina cerca de Maduro? Sí, de María Corina en sí misma, que se vende como la líder de la oposición, pero que realmente no lo es. No, porque no tiene cómo proponer un programa, un discurso diferente al que se vive en Venezuela. Venezuela tiene una tradición socialista, tú lo sabes, desde hace muchos años, y no vemos la salida hacia un régimen más de derechas, más capitalista. No sé qué piensas tú. Ese es el problema que ella tiene, y por eso es que te digo que es importante el trabajo que está haciendo en función de la formación política de la gente, pues, que está emergiendo dentro de los, en las bases, sobre todo en el interior del país, que a mí me parece que es muy importante, porque Venezuela no es Caracas, ¿no? Y los problemas no son nada más los que hay en Caracas, en el interior de la República, que uno ve lo que realmente está sucediendo a la gente. Ella, lo que sí ayer por cierto comentábamos con algunos
consultores políticos, como en Venezuela antes no se hablaba, en Venezuela antes no se sabía lo que era socialismo, no es que no se sabía, sino que nadie se preocupaba por eso, nadie se preocupó nunca de que Acción Democrática es un partido que pertenece a la Internacional Socialista, nadie se preocupó nunca de que COPEI también, etcétera, todo lo está popular. Ahora la gente está entendiendo lo que es el socialismo. Es ahora, y a veces digo, bueno, hemos tenido que pagar muy caro el estudio, digamos, ¿no? O el posgrado que estamos haciendo para que el pueblo entienda lo que es el socialismo y lo que sería el capitalismo o las políticas de derecha. María Corina definitivamente se va a encontrar con un proceso de más de 20 años del deterioro moral del venezolano en el sentido de que ya se han acostumbrado a que le den la bolsa de comida y no tenga que trabajarla. Entonces, ese el punto fundamental de su discurso es el trabajo, y a través del trabajo vas a conseguir todo lo que necesitas y todo lo que quieres para vivir, ¿no? Y el Estado, pues, tiene que prever que tus herramientas de trabajo estén disponibles para ti. Ese es a grosso modo lo que ella ofrece, pero es que la gente, hay que preguntarse, la gente realmente, te hablo de los sectores populares, te hablo de la mano de obra, la gente realmente quiere trabajar en Venezuela, hay que preguntarse también, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Y quizás estamos ofreciendo algo que la gente rechaza. Sí. Sí, porque es muy sabroso que a uno sin hacer nada le esté llegando el mercado, le esté llegando la educación, le den a uno la casa, porque yo sé que regalaban casas, autos, todo, no tenían ninguna necesidad de trabajar muchísimos. Entonces, claro, eso también está, digamos, manejado políticamente, ¿no? Tienes que ser simplemente un vasallo del rey para que te toque algo. Y bueno, y hay quienes lo hacen y al final lo reciben la casa. A nivel general, no se puede hablar que en Venezuela hay bienestar social porque no lo hay, ¿no? Pero digamos que lo que hay en la psiquis del sector popular en Venezuela es que el gobierno te tiene que dar todo y tú tienes que estar en tu casa esperando para recibirlo. Y eso es muy lamentable, es lo que pasó en Cuba también. Claro. Eso se ve, por ejemplo, en el cubano que llegó apenas Fidel llegó al poder, y el cubano que está llegando ahora, que muchos hasta se devuelven. Dicen, no, en este país se trabaja mucho, yo me voy. Patricia, una cosita. Ya todos sabemos muy bien, por los años en que Cuba ha estado en Venezuela y la influencia que ha tenido el pueblo venezolano de Cuba. Ahora, ¿nos puedes compartir qué influencia ha tenido el régimen de los ayatolá de Irán en Venezuela? Más que influencia, ha habido una colaboración mutua que yo la vengo denunciando hace 20 años ya. Porque digamos que quienes se encargan de manejar instituciones, la data de identidad, etcétera, son los cubanos, ¿no? Quienes se encargan también de las estrategias mediáticas, de persecución, etcétera, también son los cubanos. Los iraníes están en Venezuela y yo lo denuncié. Yo llegué aquí hace 14 años y el primer programa de televisión que fui lo dije, que me acuerdo la cara del conductor viéndome como si yo estuviera loca. Le dije, mire, en el sur de Venezuela están sacando el uranio, lo están sacando, extrayendo, montándolos en aviones y llevándoselos a Irán para que en Irán se enriquezca y esto se convierte en la bomba atómica, pues, en el proceso. Y pues a mí nadie en ese momento me dice, no, esto no es verdad, y la información que yo la tenía era precisamente por los agentes turísticos de la zona, porque esto es una zona turística que lo veían, ¿no? Que lo veían y se daban cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ya eso no existe. Después de eso acordonaron la zona, la militarizaron de una manera que ya ni siquiera el acceso turístico es tan viable, porque ellos, no solamente ahí, fueron haciendo las investigaciones de dónde estaba el uranio y lo fueron sacando y sacando. Bueno, lo que ha pasado últimamente demuestra, digamos, el acto de llanto, como digo yo, de sufrimiento que demostraron los jefes del régimen de Maduro cuando ocurrió el tema de la muerte del líder iraní, bueno, y las condolencias y todo lo demás, del lado del que están ellos, ¿no? Del que está el régimen de Venezuela. Y en Venezuela hay demasiados recursos naturales, en Venezuela
Venezuela hay demasiado, todavía hay demasiado dinero. Porque el dinero está debajo en el subsuelo. Lo que hay en Venezuela no hay en ninguna parte del mundo. Y estamos hablando del coltán, que es tan importante hoy en día. Estamos hablando de oro, de diamantes, de cualquier mineral que te pase por la cabeza. Y de eso se están aprovechando los turcos, de eso se están aprovechando, y de eso se están aprovechando los iraníes. De manera que la relación no es de influencia, pero no se puede decir, incluso no hay influencia religiosa, por ejemplo, en Venezuela de los iraníes. Es una relación en la que, pues, simplemente el régimen de Chávez primero, y es lo mismo porque es el mismo sistema de gobierno, ha hecho alianzas con los enemigos de la paz mundial. Eso ha ocurrido desde el principio. Pero cuando tú hablas de que no hay influencia religiosa y vemos que se patrocina sobre todo en la frontera, en Maracaibo, en La Guajira, que es la parte de Colombia, se patrocina todo este adoctrinamiento de los grupos indígenas que son bastante numerosos, los guayú y otros, se adoctrina en el Islam, se forman estos líderes religiosos criollos, digamos así, en el Islam, que están dispuestos a todo. Eso no puede llamarse influencia, no puede ser un peligro, no solamente para Venezuela, sino para la región. Es un peligro porque además hay otras zonas, yo las he notado, por ejemplo, en el estado Lara, donde hay casas, donde hay campamentos de adoctrinamiento y de entrenamiento. Más que adoctrinamiento, ahí lo que está ocurriendo es entrenamiento. Y son cosas que además las informaciones que surgen son de personas que viven cerca y el régimen llega y les dice, usted tiene que irse aquí, usted decide si me vende la casa o no me la vende porque necesita acordonar el lugar donde ocurren los entrenamientos. Hay militares que han filtrado información acerca de lo que ocurre ahí, pero eso viene ocurriendo hace tiempo, lo del entrenamiento en territorio venezolano, pero realmente la influencia religiosa, que es la que a mí me parece importante en este caso, no ha permeado en Venezuela. Eso no ha permeado, en el sentido de que es difícil que encuentres un venezolano que esté dispuesto a inmolarse por ayatolá, a ponerse cinturones de explosivos para llegar a un mundo mejor, que es el tema de ellos, ¿no? Y para ganarse el reino de los cielos. Eso en Venezuela todavía no sé. De hecho, se dice que los campamentos de entrenamiento existen, pero se traen a las personas de afuera y las entrenan en Venezuela. Pero que haya entrenamiento o captación de venezolanos, como se ocurre afuera, ¿no? Que captan adolescentes con problemas, que los hemos visto, los casos que eso en Venezuela realmente no está ocurriendo. Muy interesante, Patricia, toda la exposición que tú estás hoy compartiendo con nuestros oyentes de Voces desde el Exilio, aquí en la 1220 AM, la primera, originando desde Kissimmee. Ricardo, a nuestros oyentes aquí de nuestra ciudad local, en la Florida, que en el centro de la Florida, le podemos recordar el teléfono donde nos pueden llamar si tienen alguna pregunta para Patricia, por favor. 407-343-6001, 407-343-0175. Nos están reportando sintonías de Panamá, desde París, desde Colombia, en Girardot. Alexis Sánchez, periodista panameño, un saludo. Jorge Enrique Vara del Bessi, María Luz Durán, Luz Marina Gravestein, Gloria Monsalve, Lucho Gaviria, Hugo Barrios, Andrés Mazo, Edgar Lizarazo, Luis Alberto Acuña, envía un mensaje solidario para los venezolanos. Guillermo Rodríguez habla de George Soros, también influenciando en el hermano país. Jesús Cancino, Willy Hernández, Einer, Fabián Castillón, Diego Arango, bueno, Alejandro, hay mucha gente, Douglas McAllister, wow, bueno, hay mucha gente en sintonía. Vamos a dejar descansar, no vayas a colgar, por favor. Por favor, vamos aquí, nuestro maestro del ajedrez sonoro, JC, que tiene preparado un tema para ti. Yo nací en esta ribera de Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas,
Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para hurtar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso... Bello tema, ¿no, Patricia? Ese es el tema para todos nosotros. Sí, algún día nos veremos por allá, bueno, o sea, en de Orinoco o en Apure, que podamos volver a nuestros países. A mí me sigue preocupando un poco, y perdóname que insista con el tema, ya estamos entendiendo algo que el venezolano no quiere salir en realidad de ese estado de comodidad, del estado asistencialista. Si Guaidó no es, ¿quién es? Bueno, eso no, la verdad es que yo no te tengo la respuesta, ¿no? Lo que te puedo decir es lo que me preocupa que sea, ¿no? Lo que me preocupa que sea al final de esto, porque Maduro, cuando Guaidó se juramentó en enero del año 2019, Maduro estaba, bueno, prácticamente en el piso, en todos los sentidos, frágil, y ahora está fortalecido. Correcto. Pero esto tiene una vida corta, ¿no? Porque Maduro no, ni el sistema de gobierno va a funcionar, y por eso es que ellos están apurados con hacer elecciones también parlamentarias para poder ponerle la mano a todo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es lo que puede pasar, ¿no? A mí lo que me preocupa es que venga un golpe militar de un sector que esté dentro de la Fuerza Armada, cercano a Maduro o cercano, entre comillas, y que en Venezuela lo que venga sea un régimen que, bueno, un régimen de derecha pero militar. Eso puede ocurrir. Y es lo que yo he visto. Yo tengo contactos con grupos de militares, unos están afuera ya en el exilio, pero esos tienen relación con muchos activos, y el discurso es ese. El discurso es, bueno, ya después de lo que ha hecho la oposición o lo que no ha hecho la oposición, ya lo que nos queda es actuar nosotros. Y eso es muy peligroso. O sea que tú ves muy posiblemente que los militares en retiro lleven a Venezuela a una guerra civil. No solamente los que están en retiro, en combinación con los que están activos. Y eso para ningún país es bueno. Esa no era la salida realmente la mejor, la ideal para el país ni para nadie. Y lamentablemente, al final es la única opción que yo veo viable y que podría tener fuerza. Porque con Guaidó, además, Guaidó arrastró consigo a una cantidad de dirigentes que eran vistos de otra manera antes, ¿no? En ese gobierno de Guaidó, que yo no sé ya ni cómo llamarlo, hubo hechos escandalosos de corrupción, por ejemplo, porque que estos mismos diputados que están presidiendo la asamblea, la otra asamblea, pero ya hay 3 asambleas, ¿no? Y que se hayan vendido, eso demuestra el grado de debilidad ética que hay dentro de la oposición, porque no eran cualquier, no se trata de cualquier dirigente de la oposición. Por ejemplo, el que representa Acción Democrática, que es el secretario, que se llama Negel Morales, bueno, era uno de los preferidos de Henry Ramos Aluz, que es el que maneja el partido. Entonces, el grado de vulnerabilidad ética que hay dentro de la oposición es muy alto. Los hechos de corrupción que se han denunciado con pruebas
bueno, son realmente increíbles para un gobierno que lo que tenía era pues unos meses, y no solamente unos meses, sino que no tenía acceso a todo, ¿no? Porque no llegó a tener acceso a todas las fuentes de ingreso que tiene el país, sino a lo que está afuera, a las ayudas internacionales, a las ayudas humanitarias, y bueno, y con todo eso, ahí hubo casos de extorsión, que lo denuncié yo primero, y después lo hizo una página llamada Armando Info, el caso de la Comisión de Contraloría, que los miembros de la Comisión de Contraloría, todos de oposición, pues los casos de corrupción que se habían denunciado, los más escandalosos, ¿cómo los resolvieron? Extorsionando a los responsables para darles una carta de buena conducta. Entonces, ya después de eso, la imagen de Guaidó se vino abajo, porque en el momento en que estamos ahora, que ya él reconoció, que se reconoció que esto es cierto, que estos, varios de los que están señalados se pasaron a la plancha de Luis Parra, que es la plancha que el gobierno compró. Bueno, todavía no se ha hecho nada con respecto a esto. No se ha sacado una conclusión. Una de las preguntas que yo me hacía, no durante el gobierno presidencial interino de Juan Guaidó, sino durante los 4 años que tiene la Asamblea Nacional, es cómo es posible que en la Comisión de Contraloría, que es una comisión tan importante, no hubiera ni siquiera una investigación de los casos de corrupción del régimen, que son tan escandalosos, que son tan obvios. Son casos de corrupción que han provocado sanciones y juicios aquí en este país, aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, casos de corrupción que se han ventilado por tener relación con cuentas en Estados Unidos, etcétera, corrupción, compra de funcionarios venezolanos. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se investigó, aquí en Estados Unidos, el FBI, las agencias de inteligencia, y en Venezuela la Comisión de Contraloría no lo hizo? Entonces, esas son cosas que ya, porque al gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien lo tumbó fue la Comisión de Contraloría. Quien saca a Carlos Andrés Pérez de la presidencia es la Comisión de Contraloría investigando, es la oposición, obviamente, ¿no? Claro, el gobierno de Carlos Andrés Pérez dio las pruebas, en el sentido de que cometió el error, pero la Comisión de Contraloría hizo lo que tenía que hacer. Entonces, aquí no ha habido Comisión de Contraloría cuando hemos tenido el gobierno más corrupto de la historia. El saqueo a la nación más grande, y que yo, ayer dije en mi programa, yo comparo esto, que para mí los hechos de corrupción en Venezuela son casos de crímenes de lesa humanidad, porque han sido casos que han dejado al país sin luz, sin tratamientos médicos. Entonces, para mí, son crímenes de lesa humanidad. El saqueo a la nación ha sido un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que la Comisión de Contraloría, que tenía todo para investigar, no lo haya hecho? Yo te cuento que, por ejemplo, no sé si te suena el nombre de este diputado, Carlos Papaloni. Sí. Carlos Papaloni, yo denuncié en diciembre del año pasado que estaba en Colombia con otro par de diputados cuyos nombres no tengo, solamente tengo. Yo vi tu denuncia, sí. Comprando tierras en el Magdalena Medio, lleno de escoltas y gastando dinero a manos llenas y como si fuera un mafioso. Este señor me dicen que es socio del sobrino de Luisa Ortega. ¿Cómo piensa Venezuela salir de un problema como en el que está tan grave con gente igual? Eso es una pelea, un conflicto de mencheviques contra bolcheviques. Yo no sé qué piensas tú de esto. Mira, el tema de Luisa Ortega, yo lo he peleado tanto, pero tanto, Ricardo, porque mira, el tema de Luisa Ortega, que tú veas, por ejemplo, yo cuestioné muchísimo una conversación por Skype o por Instagram, esos Instagram Live que se hacen ahora, de la compañera de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, con Luisa Ortega, que se decía, nos vamos a abrazar en Venezuela. Esa señora ha sido partícipe de todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en Venezuela hasta tiempos muy recientes, hechos de corrupción hasta tiempos muy recientes. ¿Cómo es posible que haya este grado de compañerismo con esta señora? Y por ejemplo no lo hubo con María Corina Machado. Nunca vimos esa actitud, por ejemplo, con María Corina Machado, ni con otros sectores en el país importantes, como es el sector sindical, el sector universitario, académico. Eso no lo vimos nunca. Entonces, esto de Carlos Papaloni, yo vi tu denuncia, por cierto, y en ese momento estábamos, nosotros haciendo otro trabajo de investigación, pero dije, hay que llamar a Ricardo Fuentes Melo para que diga de dónde salió esta información, porque
Carlos Paparoni además ha sido designado por Juan Guaidó como uno de los veedores, pues por decirlo de alguna manera, de los bienes que maneja el gobierno interino. Es una de las personas de mayor confianza de Juan Guaidó. Si esto es cierto, esto hay que denunciarlo. Una corrupción a alto nivel. Sí. Ya es una corrupción y además es tan obvia. Mira, yo hice una denuncia y no han podido responderme, en el sentido de que no lo han podido negar. Él ha designado a una persona, un tipo que se llama Javier Troconi, lo designó como el encargado de los bienes en el exterior. Algo así es el cargo. Bueno, Javier Troconis es un contratista de PDVSA, de la PDVSA de Rafael Ramírez. ¿Qué está haciendo Javier Troconis? Pagándose a sí mismo los contratos que no le había pagado Rafael Ramírez y el gobierno de Maduro. Bueno, increíble. Vive aquí en una mansión, aquí en Miami, y eso se denuncia y no pasa nada. Entonces, claro, también ha habido una campaña contra periodistas, los periodistas que como yo estamos denunciando las cosas, una campaña sucia, horrible, para descalificarnos, que no les ha hecho efecto, gracias a Dios no les ha hecho efecto, porque la gente se da cuenta, porque en vez de la campaña sucia, porque en vez de decir que ese periodista es esto o lo otro, ¿por qué no sacan las pruebas de que lo que ella está diciendo es mentira? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una plataforma de periodistas que desde el principio dijimos esto no está bien y hay que decírselo a la gente. Porque entonces te haces cómplice, o están luchando hace 15 años, 20 años, para salir de una dictadura, para que entren otros a hacer la misma cosa. Mira, es que además esto es una cuestión de principios morales, es una cuestión, porque el régimen chavista minó las bases morales, no solamente de su gente, sino también de los que estaban en el sector de la oposición. Sí, sí. Sabiendo que tú has visto, ¿tú qué opinas? No sé si has oído hablar de Carlos Polecel, de un poco de gente nueva que está tratando de hacer algo diferente. No sé si entre ellos puede haber alguna oportunidad para Venezuela. ¿Qué crees tú? Bueno, creo que es Marco Polecel a que tú te refieres. Sí. Yo, por ejemplo, les he dado un espacio, yo tengo un canal de YouTube, que es Factores de Poder, les he dado un espacio, esto lo llaman la derecha venezolana. Ajá. Y yo les di un espacio, les dije, bueno, comiencen, porque en ningún medio de comunicación los dejan hablar. Sí. Y les he dicho, bueno, plantéenle a la gente lo que ustedes quieren, lo que ustedes son, cómo lo harían, porque es importante, para mí lo más importante es lo que la gente apoye o no apoye, ¿no? Entonces, eso es lo que le da legitimidad a un liderazgo. Y sobre todo a nivel internacional, esa es la legitimidad. ¿Con quién está la gente, no? Por eso que yo me imagino que la comunidad internacional tiene que estar revisando, bueno, Guaidó hasta qué punto lo está apoyando la gente, porque ya la gente no lo está apoyando. Entonces, la comunidad internacional lo apoyará hasta dónde, o sea, más allá de lo que piense el pueblo venezolano. Entonces, estos muchachos de la derecha que están en todas partes del mundo, además, son venezolanos en todas partes del mundo, que pertenecen a ese movimiento libertario. Yo les he dado la oportunidad de tener ese espacio y que demuestren al país lo que ellos quieren decir y cómo lo quieren hacer. Y yo creo que, pero me parece que es un camino que se está empezando, pues. O sea, esto no es, yo creo que no es una cosa para hoy, porque todavía el venezolano no ha digerido esto de la derecha y que a veces se muestran también, y yo siempre se los digo, pero como consejo, el discurso también es muy radical, pero del otro lado, ¿no? Sí, sí. Y entonces tampoco la gente ya quiere eso, ya quiere ese radicalismo, esa forma de, por ejemplo, yo siempre digo, el día de mañana, cuando caiga Maduro, yo seré la primera que defienda los derechos humanos de todos los que han cometido hechos de corrupción, violaciones, porque el principio que uno, o sea, tener la ley por delante. Entonces, hay una ley, hay unas formas de enjuiciar, o sea, tú no puedes caer a golpes, matar, etcétera, a una persona, sino llevarla a juicio. Yo, por ejemplo, resiento muchísimo que Chávez se haya muerto, pues yo lo que quería era verlo preso. Entonces, de verdad que no me gustó que se haya muerto, pero por eso. Entonces, este tipo de cosas también hay que evitar también lo que es la cosa radical, y después entonces, cuando te mandan a salir de tu casa tú sabes, una protesta, etcétera, no sales de tu casa, pero sigues con el discurso radical. Esto hay que cuidarlo muchísimo. Sí, y mucha gente no entiende, ni en Colombia, imagino que en Venezuela tampoco, con mayor razón,
que la derecha realmente no es esto que están mostrando, que se muestra como un grupo de militares que son iguales de tiranos, porque eso no es así. La derecha real es la que se vive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde se le garantizan los derechos a todos, incluso a los victimarios, que se les lleva a un juicio justo, se les vence en juicio y se les aplica el castigo. Esa es la derecha con valores, y la derecha real. No se trata tampoco de que se tenga oportunidad de que porque alguien tenga un uniforme, entonces el tipo es derecha. Pues tenemos el ejemplo de Chávez, de Padrino López. No, eso no significa para nada eso, ¿sí? Lo de Guaidó es que el tipo siempre ha dicho, yo soy chavista, y hasta recientemente, si uno revisa su cuenta de Twitter, el tipo alaba el chavismo, alaba la constitución chavista, alaba el legado de Chávez. Entonces uno dice, ¿cómo pueden apoyarlo desde adentro? Desde afuera uno entiende, porque uno dice, bueno, entre Maduro y Chávez, pues que se arregle la cosa ya para que se solucione el problema regional y el problema aquí en Estados Unidos. O sea, queremos, si los venezolanos quieren su socialista, pues ténganlo, pero que no nos moleste a nosotros. Que no nos perturbe. Exacto. Entonces, mira, dime. Ahí hay un manejo tan perverso también, que yo he resentido muchísimo de los medios y de los periodistas que se han prestado para la manipulación, que están en una nómina, la nómina que maneja Alberto Federico Rabel, que era el que manejaba Globovisión anteriormente también, y pues que han tratado de transformar los discursos en lo que no es. Cuando tú ves, por ejemplo, hay una periodista que no la voy a nombrar, pero entonces que escucha, hay unas palabras de un representante de un vocero del Departamento de Estado, y ella trata de explicarle al venezolano qué fue lo que quiso decir. No, él dijo esto, pero eso no fue lo que quiso decir. Lo que quiso decir, entonces finalmente es que la vuelta. Entonces la manipulación a través de las figuras, ¿sabes? Y de figuras que eran muy respetadas antes, figuras periodísticas, de medios, que eran muy respetadas antes, que manipulan el discurso, manipulan los hechos para transformarlos y digerírselos, masticárselos a la gente y que la gente se los trague como ellos quieren que se los trague. Pero ya esto también está dejando de tener efecto, ¿no? A nivel educativo, que pienso yo que ahí está la clave, porque mientras se toman el poder, 30 años se demora en desaprender las cosas mal aprendidas. ¿Hay alguien, algún académico, hay alguna persona que podría, digamos, la derecha real, la derecha con valores, a la que se podría recurrir para guiarlo a nivel de doctrina, intelectualmente? ¿Hay alguien? Mira, yo creo mucho todavía en la academia en Venezuela, ¿no? Creo mucho, yo por ejemplo, tú oyes el discurso de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, el discurso del profesor Pablo Aure del Estado Carabobo, y tú dices, bueno, gente coherente, capaz de formar, ¿no? Porque ese punto de la educación es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo, lo tercero, por ahí es que viene la solución, pero eso es una solución a largo plazo. Por eso es que yo te digo que para mí es muy importante el trabajo que sí está haciendo María Corina Machado, formando, ¿no? Formando políticamente a los jóvenes que sabes que en algún momento, si este partido va a hacer algo, porque yo no creo que a María Corina le toque la oportunidad de llegar a ser presidente de Venezuela, no lo va a poder hacer. Pero quizás alguna de las personas que ella está formando abajo, me parece que ese es el legado que ella puede dejar. Porque tienen la visión de país que a través de la educación, el trabajo, avance y se desarrolle, ¿no? Y que no necesites robar porque tú vas a tener un buen sueldo, y que no necesites, y que haya vigilancia, y que haya controles, etcétera. Entonces, el tema de la educación, a veces yo he visto el deterioro, además en Venezuela, porque tengo 15 años aquí, y yo daba clases en la universidad. Y cuando yo veo cómo escriben, por ejemplo, ahora algunos muchachos recién egresados de la universidad, y digo, Dios mío, ¿dónde está la ortografía? ¿Dónde está la coherencia en la redacción? Son muchas cosas, ¿no? Pero además es, sobre todo, ignorar los hechos históricos, lo cual es fundamental para regímenes como estos del socialismo del siglo XXI, que la gente no conozca su historia, sí, que no sepa qué pasó en su país, quién hizo qué y cómo lo hizo, ¿no? Sí. La deformación de los hechos, y eso está ya en los libros de texto, ya eso está en todas partes, en los discursos,
de los maestros en las escuelas básicas. Entonces, es algo, por eso es que esto no se va a resolver un día. Yo no sé si yo lo llegué a ver, cómo Venezuela comienza a ser un país nuevamente, porque ya no es ni siquiera un país. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Ya se nos acabó el tiempo, muy interesante. Quien quiera seguirla, Patricia Poleo, Factores de Poder. Estuvimos conectados, también se nos olvidó mencionarlo al principio, en Radio TPC, todo por Chile. Saludo a Jorge Guido Bono, a María Inés, a Alicia y a todo ese gran equipo de trabajo que llega a muchos lados del mundo. Agradecemos también aquí a JC, el maestro del ajedrez sonoro. Fabio prefirió escuchar, está muy bien. Los que siguen acá también en Facebook, los que nos escucharon por iTunes, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Caballo de la sabana.